Eran las 2:47 de la madrugada cuando Valeria dejó de contar los autos que pasaban. Había empezado a contarlos como una forma de mantenerse despierta, como una tarea pequeña que le diera a su mente algo en que ocuparse mientras. El frío del concreto le subía por la espalda y los puntos de su cesárea le recordaban, con cada movimiento, que su cuerpo todavía estaba curando algo que el mundo no podía ver. 1, 2, 5, 11. Después dejaron de pasar y la calle quedó en silencio y ella dejó de contar porque ya no tenía sentido fingir que era un juego. La acera era gris y estaba manchada de cosas que prefería no identificar. El edificio detrás de ella, el mismo edificio donde había vivido 3 años. El mismo edificio donde había pintado una pared de la habitación pequeña de color amarillo claro porque leyó que el amarillo calmaba a los bebés, tenía una hoja pegada en la puerta con cinta adhesiva. La hoja era blanca, las letras eran negras. El mensaje era definitivo. Ella no necesitó leerlo de nuevo. Ya lo sabía de memoria, no porque lo hubiera estudiado, sino porque ese tipo de palabras se graban solas, sin permiso. En el lugar donde uno guarda las cosas que duelen demasiado para repetirlas en voz alta. Frente a ella, la carriola, dentro de la carriola. Mateo y Sofía, 8 días en el mundo. 8 días fuera de las incubadoras, donde habían pasado sus primeras semanas de vida conectados a cables delgados y monitores que pitaban cada vez que algo cambiaba. 8 días desde que una enfermera se los puso en los brazos por primera vez al mismo tiempo y Valeria sintió que su cuerpo entero entendía algo que su cabeza todavía no podía explicar. Eran pequeños de una manera que asustaba, eran reales de una manera que también asustaba. Y ahora estaban aquí en una carriola sobre una acera en la madrugada, compartiendo la única cobija del hospital que Valeria había podido traer y los dos dormían con esa calma absoluta que solo tienen los seres que todavía no saben que el mundo puede fallar. Ella sí lo sabía, lo había aprendido esa noche con una claridad que no necesitó. Palabras del señor Fuentes. El encargado del edificio había aparecido en la ventana del segundo piso alrededor de la medianoche. Valeria lo vio antes de que él apagara la luz. Sus ojos se encontraron por un segundo, uno solo. Y en ese segundo ella creyó, de verdad creyó que él bajaría, que era imposible que un hombre viera a una mujer joven sentada en el piso con 2 recién nacidos en plena madrugada y simplemente apagara la luz y se fuera a dormir. Creyó que eso era imposible, aprendió que no lo era. Después vino la pareja. Caminaban tomados de la mano, regresando de algún lugar con música, con el paso tranquilo de quienes tienen a dónde llegar. La mujer la vio primero. Valeria lo notó porque la mujer apretó el brazo de su acompañante y él giró la cabeza. Y los dos la miraron por ese instante breve en que la conciencia y la incomodidad negocian en silencio. Cruzaron al otro lado de la calle sin decir nada, sin detenerse, sin voltear. Luego vino la mujer con uniforme de enfermera y esa fue la que más dolió porque Valeria se puso de pie. Eso fue lo que hizo, se puso de pie a pesar del dolor y abrió la boca para decir algo, para pedir algo, para existir frente a alguien que pudiera verla de verdad. La mujer sacó su teléfono. Valeria pensó que estaba llamando a alguien. Esperó. La mujer habló durante 30 segundos, se subió al auto que llegó 2 minutos después y desapareció. Valeria volvió a sentarse. No lloró. Había llorado antes. Había llorado en el hospital cuando el trabajador social le explicó con voz amable y palabras técnicas que el apoyo de vivienda de emergencia estaba sujeto a disponibilidad y que su caso había sido reasignado. Había llorado en el teléfono, con su madre, aunque solo al final, solo cuando Rosario ya había colgado y el silencio fue lo único que quedó al otro lado. Había llorado sola en el baño de la habitación amarilla la última noche que durmió en ese apartamento con los gemelos en el Moisés al lado y la noticia de desalojo sobre la mesa, pero esa madrugada. En esa acera el llanto no llegó, lo que llegó fue otra cosa, llegó una voz. La suya empezó sin pensarlo, sin decidirlo. De la misma forma en que uno respira cuando ha dejado de prestar atención a la respiración, simplemente empezó a hablar, bajito, muy bajito, con la boca cerca de la orilla de la carriola para que el sonido llegara adentro sin despertar a nadie que pudiera escucharla desde la calle. Les habló del farol, les dijo que ese farol llevaba
encendido toda la noche y que eso significaba que alguien en algún momento había decidido que esta calle merecía luz. Les dijo que había un perro al final de la cuadra que se había detenido a olerlos cuando pasaron. Y que los perros saben cosas que las personas no saben y que ese perro claramente había entendido que ellos eran importantes. Les habló de una nube que tenía forma de mano abierta, aunque para ese momento las nubes ya se habían movido y quizás esa nube ya no existía. Pero ella se la describió de todas formas porque la había visto y le había parecido hermosa, y quería que ellos supieran que esa noche, en medio de todo, también hubo algo hermoso. Mateo movió los labios en sueños, Sofía tenía los puños cerrados junto a la cara. Como alguien que duerme preparado para algo, Valeria siguió hablando. Les dijo sus nombres en voz alta, los dos juntos, Mateo y Sofía, como si nombrarlos fuera una forma de anclarlos al mundo. De decirle al mundo que ellos existían y que ella sabía que existían y que eso no iba a cambiar porque una hoja blanca con letras negras lo dijera. Les dijo que tenían 8 días de vida y que en esos 8 días ya habían aprendido a respirar solos, lo cual era, si uno lo pensaba bien, una cosa extraordinaria. Les dijo que ella también estaba aprendiendo a respirar de nuevas formas y que probablemente eso tomaría un poco más de 8 días, pero que no importaba porque el tiempo, les dijo. El tiempo es más generoso de lo que parece cuando uno está en el piso. No sé si ella misma se creía todo lo que decía, pero lo decía. Y ellos dormían escuchándola, y la calle seguía vacía, y el frío seguía ahí, y sus puntos seguían doliendo. Aún así su voz no se quebró, no una sola vez. ¿Por qué había tomado una decisión sin saber que la estaba tomando? Que si el mundo no iba a verla esa noche, ella al menos iba a asegurarse de que sus hijos la escucharan. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente, lo que Valeria no sabía. Sentada en esa acera con 43 pesos en el bolsillo y media lata de fórmula en la bolsa de la carriola y el dolor de una cirugía reciente y el peso de una vida que se había desmoronado en semanas, lo que ella no podía saber todavía era que esa noche no era el final de nada, era, aunque no lo pareciera, el principio de algo que todavía no tenía nombre, pero eso vendría después primero. Había que llegar al amanecer. Para entender cómo Valeria llegó a esa acera, hay que entender primero de dónde venía, y para entender de dónde venía, hay que hablar de Rosario. Rosario era de esas mujeres que uno admira desde lejos con una mezcla de respeto y de algo que se parece al miedo, no porque fuera cruel, sino porque era inquebrantable de una manera que a veces resultaba difícil de distinguir de la frialdad. Había criado a Valeria sola en Monterrey después de que el padre de la niña decidiera que su vida estaba en otro lugar y lo había hecho sin quejarse, sin pedir, sin permitirse el lujo visible del agotamiento. Trabajaba en una fábrica de 6 de la mañana a 4 de la tarde, llegaba a casa, cocinaba, revisaba tareas y cuando Valeria le preguntaba cómo estaba, Rosario siempre decía lo mismo, bien, solo bien, como si cualquier respuesta más larga fuera un gasto innecesario de energía. Lo que Rosario le enseñó a su hija no fue crueldad, fue sobrevivencia. Le enseñó que las mujeres como ellas no se sientan a esperar que alguien venga a resolver lo que pueden resolver solas. Le enseñó que pedir ayuda tiene un costo y que ese costo es la imagen que uno tiene de sí mismo y que esa imagen vale más que cualquier favor. Le enseñó que el llanto es algo que se hace en privado, de noche con la puerta cerrada y que por la mañana uno se levanta y sigue. Valeria aprendió todo eso con la precisión con que los niños aprenden las cosas que nadie les enseña directamente, sino que absorben del aire de su casa, del tono de las conversaciones, del peso de los silencios. A los 19 años se fue a la Ciudad de México con una maleta mediana y la certeza silenciosa de que pedir ayuda era lo mismo que admitir que Rosario se había equivocado al confiar en ella. Se inscribió en un programa de enfermería en una escuela privada que ofrecía becas parciales. La beca cubría la mitad, la otra mitad la cubría ella, limpiando oficinas 3 noches a la semana y cuidando a los hijos de una familia los fines de semana. Era agotador. Nunca dijo que era agotador. Llegó hasta el tercer semestre antes de que los números dejaran de funcionar. No fue un momento dramático, fue simplemente la suma de muchas cosas pequeñas que se acumularon hasta que un día la suma dio un resultado que no tenía solución.
Dejó la escuela con la intención de regresar. Esa intención vivió dentro de ella durante años, guardada, en un lugar específico de su corazón, como algo que uno no tira porque todavía cree que va a necesitarlo. Emilio llegó a su vida cuando ella tenía 21 años. En la cocina compartida del edificio donde vivía con otras 4 personas. Él vivía en el piso de arriba y bajaba a hacer café a horas improbables porque decía que el café de su cuarto sabía a cartón. Valeria le prestó su cafetera un martes y él se la devolvió el jueves con una nota que decía gracias y el dibujo torpe de una taza con vapor. Era un gesto pequeño y necesario y completamente desarmante. Emilio era de esos hombres que hacen sentir a las personas importantes sin que parezca un esfuerzo. Escuchaba de verdad, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los ojos quietos, como si lo que uno dijera fuera lo más interesante que había escuchado en mucho tiempo. Era generoso con el tiempo, con los gestos, con las palabras. Valeria, que había crecido en una casa donde el afecto se expresaba principalmente a través de la presencia silenciosa y las acciones prácticas. No supo muy bien qué hacer con alguien que le decía en voz alta que la admiraba. Le tomó tiempo, pero se acostumbró. Lo que no supo, lo que Emilio tampoco le dijo porque quizás en ese momento él mismo no entendía completamente el tamaño de lo que cargaba. Era que había una parte de su vida que vivía separada del resto, una parte que se activaba en ciertos momentos con ciertos grupos de personas. En ciertos lugares que Valeria nunca visitó, la deuda no llegó de golpe. Llegó como llegan muchas cosas que terminan destruyendo algo, despacio, disfrazada de otra cosa, hasta que un día ya no tiene disfraz, cuando Valeria descubrió que estaba embarazada. Tenía 23 años y llevaba 2 viviendo con Emilio en un apartamento pequeño pero propio en una colonia que no era elegante pero era segura. Había conseguido trabajo como auxiliar de limpieza en un edificio corporativo y aunque no era lo que había soñado, le daba estabilidad y le dejaba las mañanas libres para seguir pensando en volver a estudiar algún día. Era una vida modesta, construida con cuidado, ladrillo por ladrillo, del tipo de vida que uno aprecia más cuando la ha construido desde cero. La noticia del embarazo los tomó a los dos por sorpresa, pero cuando el ultrasonido mostró 2 latidos, 2 siluetas pequeñas y borrosas moviéndose en la pantalla, Emilio lloró. Valeria lo vio llorar y pensó que esas lágrimas eran la cosa más honesta que había visto en mucho tiempo. No tenía razón para dudar de ellas, eran reales. El problema con Emilio no era que fingiera. El problema era que algunas partes de él eran completamente genuinas y otras estaban completamente rotas. Y las dos cosas coexistían en el mismo hombre sin que una cancelara a la otra. El embarazo fue difícil desde el principio, gemelar y de alto riesgo, con 2 hospitalizaciones por amenaza de parto prematuro y una lista de restricciones que hicieron imposible continuar trabajando después del 5.º mes. Valeria lo aceptó con la resignación, práctica que había heredado de Rosario. Calculó, reorganizó, confió en que las cosas se sostendrían. Lo que no calculó fue que, mientras ella estaba en reposo, las deudas de Emilio habían dejado de ser un problema manejable para convertirse en algo que ya no cabía dentro de los límites de lo cotidiano. Ella notó cosas: el teléfono que se guardaba rápido, las salidas a deshoras con explicaciones vagas, el dinero que alcanzaba menos sin una razón clara. Notó todo eso y lo archivó en ese lugar donde uno pone las cosas que no está listo para abrir todavía. Porque abrir esa caja significaba hacerle preguntas a un embarazo de alto riesgo que no necesitaba más peso encima. Emilio se fue un martes. No hubo pelea, no hubo escena. Salió por la mañana como salía todos los días y simplemente no volvió. Su teléfono sonó 6 veces el primer día, 4 el segundo. Y al tercero ya mandaba directo al buzón. 2 semanas después, un amigo común le confirmó a Valeria lo que ella ya sabía sin querer saberlo: estaba en Guadalajara, debía dinero a personas que no aceptaban plazos. Se había ido para no poner en riesgo a Valeria. ¿A los bebés? Eso dijo. Quizás era verdad, quizás era la historia que él necesitaba contarse para poder irse. Lo que dejó atrás fue su chamarra favorita, que Valeria no fue capaz de tirar y que terminó doblada al fondo de la bolsa de la carriola.
y dejó un apartamento con 4 meses de renta pendiente y un casero que había esperado con paciencia cristiana pero que también tenía límites. El casero no era malo. Eso era importante entenderlo. Era un hombre de 60 años que tenía ese departamento como su único ingreso adicional y que había esperado más de lo que nadie podría haberle exigido. Pero cuando Valeria, a 7 meses de embarazo, no pudo garantizar una fecha de pago, el casero hizo lo que el sistema le permitía hacer. Inició el proceso. Fue amable al hacerlo, que es la peor forma en que puede pasar algo así. Porque cuando alguien es amable, mientras te quita algo, no tienes ni siquiera el alivio de poder estar enojada con él. Valeria llamó a Rosario. La conversación duró 11 minutos. Rosario escuchó todo, preguntó 2 cosas concretas sobre el proceso de desalojo. Y al final dijo que mandaría algo de dinero. Mandó 2,000 pesos y un mensaje de texto que decía tú puedes con un punto al final. 3 palabras, un punto. Valeria leyó ese mensaje 4 veces buscando algo más entre las letras, algún espacio entre las palabras donde cupiera algo parecido a ven o llámame. O no estás sola, no lo encontró. Guardó el teléfono y siguió doblando la ropa de los bebés. Mateo y Sofía nacieron 6 semanas antes de la fecha esperada, pequeños y urgentes, como si hubieran decidido llegar antes de que el mundo terminara de organizarse. 11 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales, conectados a monitores. Creciendo en silencio dentro de incubadoras de plástico transparente, mientras Valeria iba y venía del hospital a un apartamento que ya no sería suyo mucho más tiempo. El trabajador social del hospital llenó formularios, habló de programas, usó palabras como gestión y seguimiento y disponibilidad sujeta. Valeria asintió y tomó los papeles y los guardó en una carpeta y esperó las llamadas que en su mayoría nunca llegaron. Y las que llegaron una vez y no volvieron a llamar. El día que le dieron de alta con los gemelos era jueves. El viernes, el proceso de desalojo se completó. Había algo casi geométrico en esa secuencia. Una precisión que resultaba difícil de atribuir simplemente a la mala suerte. Era más bien el resultado acumulado de un sistema que no falla de manera dramática, sino de manera burocrática en la distancia entre una llamada y la siguiente, en el formulario que se traspapela. En la casilla de disponibilidad que nunca cambia de no así. Valeria no llegó a esa acera porque nadie la amara. Llegó porque el amor que existía en su vida no había aprendido a decirse en voz alta, y porque los sistemas que existen para atrapar a las personas cuando que tienen demasiados huecos. Y porque ella misma había crecido creyendo que pedir ayuda era una forma de rendirse. Todo eso junto pesa mucho, pesa lo suficiente como para que una mujer de 24 años termine sentada en una acera a las 3 de la mañana hablándole a sus hijos recién nacidos sobre la forma de las nubes. Porque es lo único que puede hacer y porque mientras pueda hacer eso todavía hay algo que sostener. Y fue precisamente ahí, en ese punto más bajo, cuando algo comenzó a moverse. El amanecer del primer día completo en la calle llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que no te piden permiso. Valeria lo vio desde la acera, ese cambio lento del negro al azul oscuro, del azul oscuro al gris. Del gris a ese color sin nombre que tiene el cielo justo antes de que el sol decida aparecer. Había pasado la noche entera despierta. No por elección, sino porque el cuerpo tiene sus propios mecanismos cuando siente que algo importante depende de que no te duermas. Y el cuerpo de Valeria había decidido que esta era una de esas noches. Tenía frío en los hombros y calor en los ojos y un dolor sordo en la parte baja del abdomen que había aprendido a ignorar de la misma forma en que uno aprende a ignorar el ruido del tráfico cuando vive cerca de una avenida. Lo notas al principio, después simplemente forma parte. Del fondo empujó la carriola cuando la luz fue suficiente para ver bien la acera. No tenía un plan. Tenía una dirección. Recordó que a 3 cuadras había una farmacia de 24 horas. La había visitado 2 veces durante el embarazo. Una vez a las 11 de la noche porque no podía dormir y necesitaba algo para la acidez, otra vez de madrugada porque Emilio había prometido pasar antes de cerrar y no había llegado y ella necesitaba salir a caminar para no pensar demasiado. Esa farmacia existía, seguiría existiendo, y eso en ese momento.
Era suficiente razón para caminar hacia ella. El chico que atendía el turno nocturno no tendría más de 19 años. Tenía el pelo aplastado de quien lleva muchas horas dentro de un lugar con luz artificial y el gesto tranquilo de alguien que ha visto cosas raras durante los turnos de madrugada y ya dejó de sorprenderse. Miró a Valeria, miró la carriola. No preguntó nada, señaló hacia el fondo del local con la cabeza y dijo en voz baja: hay una silla atrás junto al almacén. Y hay un contacto en la pared si necesita cargar algo. Eso fue todo, no hubo discurso, no hubo lástima en los ojos, solo información práctica entregada con la naturalidad de quien entiende que, a veces, lo más útil que puedes hacer es un lugar donde sentarse y una toma de corriente. Valeria cargó su teléfono. 40 minutos en los que también le dio de comer a Sofía, que había despertado con ese llanto urgente y preciso que tienen los recién nacidos. Como si supieran exactamente lo que necesitan y no tuvieran ninguna paciencia para las demoras. Mateo siguió dormido, apretado contra su propia cobija, ajeno a todo. Valeria pensó, no por primera vez, que Mateo tenía la capacidad de dormir como alguien que confía completamente en que el mundo va a seguir y cuando despierte, quiso por un momento saber cómo se sentía eso. Con el teléfono encendido, empezaron las llamadas. La primera fue a un albergue que había encontrado durante el embarazo al buscar recursos para madres solas. Una mujer contestó al segundo timbre, con voz profesional y cansada al mismo tiempo, y le explicó que, si tenían espacio disponible en la unidad para mujeres. Valeria preguntó si podía ir con sus bebés. Hubo una pausa. La mujer le explicó que los menores de 6 meses con necesidades médicas especiales, especialmente en casos de nacimiento prematuro, debían ser canalizados a través del sistema de bienestar familiar, que era un proceso, que ella podía ingresar esa noche si quería. Valeria preguntó si podía ingresar con sus hijos. La mujer repitió lo que ya había dicho, con la misma voz, con las mismas palabras. Como si repetir fuera lo mismo que explicar, Valeria dijo gracias y colgó. Se quedó mirando el teléfono durante varios segundos. Había una parte de ella que entendía perfectamente lo que la mujer le había dicho. Había otra parte que no podía procesar que alguien pudiera decir eso y considerarlo una solución. Entregar a Mateo y Sofía a un sistema que ya había perdido. Su papeleo 2 veces no era una opción, no era cobardía ni orgullo, era matemática simple. Ella los conocía. Sabía cuánto tiempo tardaba cada uno en comer, sabía que Sofía se calmaba si le hablabas despacio y que Mateo necesitaba que lo cargaran con la cabeza un poco más alta que el resto del cuerpo. Ningún expediente en una carpeta iba a contener esa información, y sin esa información ellos serían solo números en una lista, y las listas se pierden y los números se confunden. Y ella no podía permitir eso. Llamó a su madre. El teléfono timbró 7 veces. Entró el buzón de voz con la voz grabada de Rosario, esa voz que sonaba más joven que la Rosario real. Y Valeria no dejó mensaje porque no supo qué decir que no sonara como lo que era. Siguió buscando números. Llamó a 3 iglesias. Una no contestó. Otra tenía un comedor que abría a las 12. La tercera le explicó amablemente que el espacio para familias estaba reservado para personas registradas en su comunidad, pero que podía darle la dirección de otra institución. La dirección llevaba a un lugar que ya había cerrado hacía 6 meses. Cosa que Valeria descubrió solo después de caminar 20 minutos con la carriola bajo un sol que para ese momento ya había decidido aparecer con toda su intensidad. Aprendió la ciudad de una forma que nunca había querido aprenderla. Aprendió que las bancas afuera de ciertos supermercados tienen un borde de metal en el centro diseñado específicamente para que nadie pueda acostarse en ellas, pero que si uno se sienta con una carriola y cara de estar descansando un momento, nadie dice nada. Aprendió que las estaciones de servicio tienen baños que generalmente están limpios a primera hora de la mañana y que los encargados del turno de día son menos comprensivos que los del turno de noche. Aprendió que hay parques donde los baños abren a las 6 y cierran a las 8 de la noche. Y que si calculas bien, puedes usar ese espacio para lo esencial sin tener que explicarle nada a nadie. Aprendió que la ciudad no estaba diseñada para ella, pero también aprendió sus grietas. Fue en una de esas grietas donde encontró a doña Carmen. Fue el segundo día, casi al atardecer,
cuando Valeria se detuvo bajo el toldo de un edificio de apartamentos porque las nubes habían empezado a moverse. De esa manera que anuncia lluvia. Una señora mayor abrió la puerta desde adentro, la miró la carriola, miró el cielo y dijo simplemente: «Entra, que va a llover». No preguntó nada esa noche. Solo trajo una cobija y un poco después trajo un plato con frijoles y toties y se sentó en la silla del lobby como si sentarse ahí a esa hora fuera lo más normal del mundo. Y le preguntó cómo se llamaban los bebés. Valeria le dijo sus nombres. Carmen repitió cada uno en voz baja, como si los estuviera guardando en algún lugar. Esas 2 noches en el lobby del edificio de Carmen fueron lo más cercano a descanso que Valeria había tenido desde el día del desalojo. No era una cama, no era una solución, era un lugar techado con alguien adentro que sabía que ella existía. Y eso tiene un peso que es difícil de explicar hasta que uno ha pasado tiempo sintiéndose invisible. Pero fue en la mañana del tercer día, sentada en una banca afuera de la biblioteca, esperando que abrieran para conectarse al wifi, cuando el teléfono vibró con una notificación. Alguien la había etiquetado en un video. Lo abrió sin saber qué esperar y se vio a sí misma. La acera, la carriola, la primera noche. Alguien la había filmado desde un auto con la cámara del teléfono apuntando hacia ella a través de la ventanilla. Y había subido el video con una descripción que decía que una mujer irresponsable dormía en la calle con sus bebés recién nacidos. 40,000 personas lo habían visto. Los comentarios se movían rápido, demasiado rápido para leerlos todos, pero alcanzó a ver suficientes. Algunos pedían que alguien llamara a las autoridades. Algunos decían cosas sobre ella que no eran ciertas. Algunos expresaban lástima de esa forma que se siente más como juicio que como compasión. Valeria leyó el texto de la descripción. 2 veces dormida. La habían llamado dormida. Ella que no había cerrado los ojos en toda esa noche. Ella que había estado hablándoles a sus hijos sobre faroles y nubes y perros que saben cosas. Ella que había estado usando cada gramo de energía que le quedaba en mantener la voz tranquila para que Mateo y Sofía no sintieran el miedo que ella sí sentía. La habían visto. Y aún así no la habían visto. Cerró los comentarios, abrió la cámara, y antes de que su cerebro pudiera construir un argumento en contra, antes de que el miedo o el cansancio o la vergüenza tuvieran tiempo de hablar, presionó el botón rojo y empezó a grabar. No preparó nada, no ordenó las palabras, las dejó salir en el orden en que llegaron, con la voz que tenía. Que era la voz de alguien que lleva 3 días sin dormir bien, pero que tiene algo que decir y ha decidido decirlo. Dijo que no estaba dormida. Dijo que estaba hablándoles a sus hijos porque alguien tenía que hacerlo. Dijo que si alguien quería ayudar, ahí estaba. Dijo que si no, que siguieran scrolling. Que la vida era larga y había muchas cosas más interesantes en las que gastar el tiempo. 32 segundos. Lo subió, guardó el teléfono en el bolsillo y entró a la biblioteca. Cuando abrieron las puertas afuera, en la carriola, Mateo dormía. Sofía tenía los ojos abiertos, mirando el cielo de la mañana con esa expresión seria y concentrada que ponía cuando algo le llamaba la atención. Valeria no sabía todavía lo que había puesto en marcha. Solo sabía que había dicho la verdad, y que la verdad, aunque nadie la escuchara, seguía siendo la verdad. Eso tendría que ser suficiente por ahora. El video llegó a 100,000 reproducciones antes de que Valeria terminara de darle de comer a Sofía esa misma tarde. Ella no lo supo de inmediato, no tenía forma de saberlo. Estaba sentada en una silla plástica dentro de la biblioteca, con Sofía en brazos y Mateo dormido en la carriola al lado. Y su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa porque había aprendido en los últimos días que mirarlo demasiado seguido era una forma de hacerse daño. Cada notificación que llegaba era una promesa que podía cumplirse o romperse, y su corazón ya no tenía energía suficiente para distinguirlas antes de abrirlas. Pero cuando lo volteó, la pantalla estaba llena, no de comentarios crueles como había esperado, o no solo de esos. Había mensajes de personas que decían que habían estado en situaciones parecidas. Había mensajes de mujeres que la llamaban valiente. Aunque Valeria no se sentía valiente, se sentía simplemente presente. ¿Qué es lo único que había podido ser? Había ofertas de cuartos, de comida, de dinero enviado a través de aplicaciones que ella apenas sabía usar.
Había una señora en Querétaro que decía que había rezado por ella esa mañana. Había un hombre que decía que su esposa había sido enfermera y que si Valeria necesitaba orientación para retomar su carrera, él podía ayudar, y había también los otros mensajes. Los que decían que era una irresponsable, los que preguntaban dónde estaba el padre, los que sugerían, con esa crueldad particular que solo existe cuando alguien escribe desde la distancia y la comodidad, que quizás sus hijos estarían mejor. Sin ella, eso los leyó una vez y no los volvió a leer. Lo que sí leyó varias veces fue un mensaje directo de una periodista llamada Andrea Solís, que trabajaba para un medio digital y que le escribió con una cortesía que Valeria no esperaba, sin sensacionalismo, sin urgencia, diciéndoles simplemente que había visto su video, que quería entender lo que había pasado y que si en algún momento quería hablar, ella estaba disponible. Valeria guardó el mensaje sin responder. Todavía no sabía qué quería de todo esto. Todavía estaba procesando que todo esto existía. Lo que vino después tomó varios días en revelarse. Como esas fotos antiguas que necesitan tiempo en el cuarto oscuro antes de mostrar lo que realmente captaron. Andrea Solís era buena en su trabajo, no del tipo de buena que hace ruido, sino del tipo que escucha con paciencia y hace preguntas que parecen simples hasta que uno se da cuenta de que lo están llevando a algún lugar. Cuando Valeria finalmente accedió a hablar con ella, no fue en una entrevista formal, sino en una videollamada desde el apartamento de transición donde ya llevaba 2 semanas, con Mateo y Sofía dormidos en el cuarto pequeño y una taza de café que alguien le había dejado en la puerta esa mañana junto a una nota que decía solo tu vecina del 4 bytes. Por si necesitas, Andrea le preguntó cosas que nadie le había preguntado. Le preguntó cómo fue el embarazo. Le preguntó qué había sentido cuando el sistema de vivienda de emergencia le falló 2 veces. Le preguntó qué le decía a sus hijos en la carriola esa noche y Valeria respondió sin pensar demasiado, con esa honestidad que aparece cuando uno ya está demasiado cansado para construir una versión más presente de la verdad. Y entonces, Andrea le preguntó si sabía quién había grabado el video original. Valeria dijo que no hubo una pausa, no larga, pero sí suficiente para que Valeria entendiera que Andrea sí lo sabía. La cuenta que había subido ese primer video, el que la mostraba en la acera con el caption que la llamaba irresponsable, no era anónima del todo. Era una cuenta con pocos seguidores creada hace varios años, con publicaciones esporádicas sobre cosas cotidianas, lo suficiente para rastrear, si uno sabía cómo hacerlo, a una mujer llamada Marcela. Y Marcela tenía un apellido que Valeria conocía. Era el mismo apellido de Emilio. Valeria escuchó eso y no dijo nada durante varios segundos, afuera de la ventana. Alguien estaba regando plantas en el balcón de enfrente, el agua caía de una maceta a otra con un sonido tranquilo, completamente ajeno a lo que estaba pasando dentro de ella en ese momento. Pensó en la noche en que Emilio no llegó, en cómo esperó hasta las 11 con la cena en la estufa y luego hasta la medianoche con el teléfono en la mano y luego hasta las 3 de la mañana simplemente sentada en la cama sin moverse. Como si moverse hiciera más real lo que ya era. Real. Pensó en las semanas que siguieron, en el silencio de él, en la chaqueta que dejó colgada detrás de la puerta y que Valeria guardó en la bolsa de la carriola sin saber exactamente por qué. Quizás porque tirarla hubiera sido una conversación que él no mereció que ella tuviera sola. Pensó en Marcela, a quien había conocido 2 veces, una en una cena familiar que Emilio organizó con la torpeza entusiasta de alguien que quiere que las personas que amas conozcan, y otra en un cumpleaños donde Marcela le había dicho que le gustaba su cabello y Valeria había dicho gracias. Y las dos habían sonreído con esa amabilidad de personas que todavía no son nada la una para la otra. No era nada para ella. Y aún así, le preguntó a Andrea si sabía por qué. Andrea dijo que no tenía toda la historia, pero que Marcela había respondido a un mensaje privado, brevemente, diciendo solo que había actuado por su hermano, que Emilio quería volver, que había estado pidiendo perdón desde Guadalajara, que Marcela había pensado que si había un registro de que Valeria no podía cuidar a los niños, él tendría más posibilidades. Valeria cerró los ojos, no de dolor exactamente, de algo más complicado que el dolor.
Algo que no tiene un nombre claro en ningún idioma porque mezcla la rabia con la lástima y la lástima con el agotamiento y el agotamiento con una comprensión que duele precisamente porque es comprensión y no odio. Porque sería más fácil si fuera solo odio. Marcela había querido proteger a su hermano, de la misma forma en que Rosario había querido proteger a Valeria enseñándole a no pedir ayuda, de la misma forma en que Emilio probablemente se había dicho a sí mismo que desaparecer era una forma de no hacerle más daño. Todas esas personas que amaban de maneras que lastimaban. Y el daño siempre terminaba cayendo en el mismo lugar. Terminó la llamada con Andrea y se quedó sentada un momento en el silencio del apartamento. Desde el cuarto pequeño llegó un sonido suave, un movimiento, la respiración de Mateo cambiando de ritmo antes de volver a calmarse. Valeria esperó para ver si se despertaba. No se despertó. 3 días después, alguien tocó la puerta. Valeria abrió sin saber quién era. Porque en las últimas semanas había aprendido que la gente llega de formas que no se anuncian con anticipación y que no siempre vale la pena imaginarlas antes de que sucedan. Era Marcela. Estaba de pie en el pasillo con una bolsa de tela en las manos y una expresión que Valeria no supo leer de inmediato. No porque fuera ambigua, sino porque era demasiado honesta. Era la cara de alguien que ha practicado un discurso muchas veces y en el momento de decirlo ha olvidado todas las palabras y solo le queda el peso de lo que vino a decir. Valeria no la invitó a pasar, se quedó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, no con hostilidad sino con la cautela de alguien que ha aprendido recientemente que las puertas no siempre se deben abrir solo porque alguien toca. Marcela extendió la bolsa. Dijo que adentro había ropa de bebé, que había pertenecido a Emilio cuando era recién nacido, que su madre la había guardado durante décadas. Que no sabía si era apropiado traerla, pero que no encontró otra forma de llegar que no fuera con algo entre las manos. Valeria miró la bolsa sin tomarla todavía. Marcela dijo que lo sentía, no en el tono de alguien que pide perdón para quitarse un peso, sino en el tono de alguien que entiende que lo que hizo no se deshace con 2 palabras y que aún así necesita decirlas porque son lo único verdadero que tiene para hacer en este momento. Valeria preguntó si Emilio sabía dónde estaban. Marcela dijo que todavía no, que eso dependía de ella. Algo se movió dentro de Valeria en ese instante. No fue perdón, todavía no. Quizás nunca completamente. Fue algo anterior al perdón, algo que se parece más a reconocer que la persona frente a uno también carga cosas que no eligió cargar y que eso no excusa nada, pero sí lo explica. Y que la explicación a veces es suficiente para dar el siguiente paso sin que eso signifique olvidar los anteriores. Tomó la bolsa. No dijo nada sobre Emilio. Dijo que volviera el jueves, que podían hablar. Cerró la puerta con cuidado, sin golpearla, y se apoyó un momento en la madera con los ojos cerrados y la bolsa contra el pecho, desde la habitación. Mateo empezó a llorar con esa urgencia repentina que tienen los bebés, como si el hambre apareciera sin aviso y fuera la cosa más importante que ha existido en el universo, y Sofía, callada como siempre, miraba el techo con esos ojos grandes y serios que parecían estar evaluando algo que los adultos no podían ver. Valeria se separó de la puerta y fue hacia ellos. Había decisiones que todavía no podía tomar. Había preguntas que todavía no tenían respuesta. Había un hombre en Guadalajara que era el padre de sus hijos y del que no sabía todavía qué quería, qué podía pedir. Que era justo esperar, pero eso podía esperar al jueves. Por ahora, había un bebé que tenía hambre y una madre que sabía cómo alimentarlo. Y eso era suficiente para el siguiente momento, y el siguiente momento era lo único que necesitaba hacer por ahora. Han pasado 3 meses desde aquella cena, 3 meses, que, si uno los mira desde afuera, podrían parecer poco tiempo, pero hay periodos en la vida que no se miden en días, sino en lo que uno aprende a cargar dentro de ellos, y esos 3 meses contenían más peso, más aprendizaje y más silencio necesario que algunos años enteros que Valeria había vivido. Antes el apartamento de transición era pequeño. Esa era la palabra más honesta para describirlo. Pequeño de una manera que al principio incomodaba y que con el tiempo fue revelando una lógica propia. Porque los espacios pequeños obligan a la presencia, no permiten que uno se pierda en habitaciones vacías ni en distancias que se vuelven metáforas de otras cosas. Todo estaba cerca. Mateo y Sofía estaban cerca,
Y Valeria había aprendido que la cercanía, cuando uno la elige en lugar de huir de ella, puede ser una forma de estar a salvo. Las mañanas habían adquirido una forma, eso era lo que más la sorprendía, que las mañanas tuvieran forma, que hubiera una secuencia de cosas que ocurrían en un orden más o menos predecible, y que esa predictibilidad que antes le había parecido ordinaria hasta el aburrimiento, ahora le parecía un regalo que no siempre se sabe apreciar hasta que se pierde. Sofía se despertaba primero, siempre. Lo hacía sin llorar, simplemente abría los ojos y esperaba, como alguien que sabe que lo que necesita va a llegar y no ve ninguna razón para alarmarse. Mateo se despertaba después con más urgencia, con esa energía que había tenido desde la primera semana de vida. Como si el mundo fuera un lugar que demandaba reacción inmediata. Valeria los conocía ya de una forma que no se aprende en libros ni en cursos de maternidad, sino en las horas pequeñas. En los patrones que solo existen entre una madre y sus hijos cuando han pasado suficiente tiempo simplemente existiendo juntos, los lunes y miércoles y viernes por la mañana. Valeria iba a casa de doña Carmen. Carmen tenía 70 años y una cadera que no siempre cooperaba y una mente que funcionaba con una claridad envidiable para cualquier edad. La hija de Carmen, Isabel, le pagaba a Valeria para acompañar a su madre durante esas 3 mañanas a la semana mientras ella trabajaba. No era un salario que resolviera todo, pero era un salario real, ganado con trabajo real, y eso tenía un peso específico que el dinero de las donaciones, por generoso que hubiera sido, no podía reemplazar completamente. Había una dignidad en ganarse las cosas que Valeria no supo valorar hasta que estuvo un tiempo sin poder hacerlo. Carmen le hablaba mucho. Le contaba historias de cuando era joven, de su esposo que había muerto hace 12 años. De un viaje que hizo a Oaxaca en los años 70 y del que todavía hablaba como si hubiera sido la semana pasada. Valeria escuchaba y a veces pensaba que Carmen y ella habían llegado a un acuerdo silencioso muy particular. Carmen le daba compañía y contexto. Le recordaba que la vida tiene muchos capítulos y que el capítulo difícil no es el único que existe, y Valeria le daba presencia, atención genuina. Alguien que escuchara sus historias como si fueran nuevas, aunque ya las hubiera contado antes. Las tardes eran para el curso. Había encontrado un programa en línea para completar su certificación de enfermería, subsidiado parcialmente por una organización que apoyaba a madres en reintegración laboral. No era fácil. Estudiar con 2 bebés de 3 meses requería una logística que cambiaba cada día dependiendo de quién dormía cuánto tiempo y quién decidía que ese día particular no tenía ningún interés en dormir. Pero lo hacía. Abría la laptop en la mesa pequeña de la cocina mientras los dos estaban en la alfombra de juego y leía y tomaba notas. Y en los exámenes en línea que tenía que completar en ventanas de tiempo fijas, aprendió a concentrarse con una intensidad que el ruido de fondo no podía interrumpir. Había reprobado un módulo al principio. Lo había vuelto a tomar. Lo había pasado. Emilio le había escrito 2 veces. El primer mensaje era largo. Ocupaba más pantalla de la que Valeria esperaba, lleno de explicaciones y de la palabra perdón repetida tantas veces que en algún punto perdía su forma y se convertía en solo sonido. Lo leyó completo una vez, no respondió. El segundo mensaje era corto. Decía solo que entendía si no quería saber de él, que no iba a insistir, que lo único que pedía era que, si algún día ella consideraba que era bueno para Mateo y Sofía conocerlo, que lo dejara saber. Nada más. De ese lo había leído 3 veces. Todavía no había respondido. No porque no supiera qué sentía, sino porque lo que sentía era demasiado complejo para caber en un mensaje. Y porque había aprendido en estos meses que no todas las decisiones necesitan tomarse antes de que uno esté listo para tomarlas. Había una diferencia entre posponer por miedo y esperar por sabiduría. Y Valeria estaba aprendiendo a distinguir entre las dos. Marcela había vuelto el jueves como le pidió. Se habían sentado en la mesa pequeña de la cocina con café que Valeria preparó sin preguntarle a Marcela si quería. Simplemente porque necesitaba hacer algo con las manos mientras empezaban a hablar. Habían hablado durante 2 horas. No fue una conversación fácil. Hubo momentos en que el silencio entre una palabra y la siguiente era tan largo que parecía que la conversación había terminado. Y luego una de las dos encontraba algo más que decir y continuaba. Marcela había llorado.
Valeria no, esa vez tampoco. No porque no sintiera, sino porque había días en que el cuerpo decide guardar las cosas para otro momento, y ese fue uno de esos días, al final. Marcela había preguntado si podía ver a los gemelos. Valeria la había llevado a la habitación pequeña donde Mateo y Sofía dormían en sus cunitas. Marcela se había quedado parada en el marco de la puerta sin entrar, mirándolos en silencio, con una expresión que Valeria no intentó interpretar porque había algunas cosas que pertenecían solo a la persona que las sentía, no eran amigas. No sabía si alguna vez lo serían, pero se habían dicho la verdad y eso era un territorio desde donde se podía, si ambas querían construir algo que todavía no tenía nombre, esa noche. Después de que Marcela se fue, Valeria dio el baño a los gemelos. Era una de sus cosas favoritas del día, aunque no siempre lo había sido. Al principio el baño la llenaba de una ansiedad específica, el miedo de hacerlo mal, de que el agua estuviera muy fría o muy caliente, de que algún movimiento descuidado lastimara algo, pero con el tiempo había encontrado el ritmo, y el baño se había convertido en un ritual tranquilo donde ella hablaba y ellos escuchaban con esa atención total que tienen los bebés. Como si cada palabra fuera importante, te hablaba mientras los bañaba, siempre. Les decía lo que estaba haciendo, les decía cómo se llamaban las cosas, el jabón, el agua, la espuma que aparecía entre sus dedos pequeños. Les describía lo que veían, la luz del baño, el azulejo con su patrón repetido, el espejo donde podían ver sus propios rostros si los ponía en el ángulo correcto. Esa noche había dejado el teléfono recargado en el lavabo con la pantalla encendida. Al otro lado de la pantalla estaba Rosario. Su madre había pedido la llamada esa tarde, cosa que no era habitual. Rosario no era una mujer que pedía cosas fácilmente, ni siquiera cosas pequeñas como una llamada de video para ver a sus nietos. Valeria había aceptado sin preguntar por qué. Porque había aprendido que su madre a veces llegaba a las cosas por caminos que no eran directos y que exigirle que fuera directa era pedirle que fuera otra persona. Rosario miraba en silencio desde la pantalla, miraba a Mateo descubrir que si salpicaba el agua con la palma de la mano hacía un ruido satisfactorio y empezaba a hacerlo una y otra vez con la expresión de alguien que acaba de encontrar la respuesta a una pregunta importante. Miraba a Sofía quieta como siempre, dejando que el agua le pasara por los brazos con una calma que parecía filosófica para alguien de 3 meses, y miraba a Valeria hablarles. Había un momento largo en que nadie dijo nada. Solo el sonido del agua y la voz de Valeria nombrando cosas, describiendo cosas, construyendo con palabras un mundo que sus hijos pudieran habitar con confianza. Entonces Rosario dijo desde la pantalla, con esa voz suya que había aprendido a sonar firme porque la firmeza era lo que la había mantenido en pie durante décadas. Les estás hablando mucho, no era una crítica. O si lo era, era el tipo de crítica que en realidad es una pregunta. O que en realidad es un reconocimiento que no sabe cómo ser solo reconocimiento y necesita disfrazarse de algo más neutral para poder salir. Valeria no levantó la vista del agua. Dijo, alguien tiene que hacerlo. 3 palabras, dichas sin dureza, sin la intención de herir, con la misma calma con que describía el jabón y el azulejo y la luz. Pero las 3 palabras cayeron en el espacio entre ellas con un peso que las dos entendieron completamente. Rosario no respondió. La llamada terminó unos minutos después con despedidas cortas, con el tipo de cierre que no resuelve nada pero deja abierta una puerta que antes estaba más cerrada. Valeria no sabía si su madre volvería a llamar la próxima semana. No sabía si algún día Rosario tomaría un autobús o un avión y aparecería en esa ciudad para conocer a sus nietos en persona y no a través de una pantalla. No sabía si esa relación podía convertirse en algo diferente de lo que siempre había sido, pero Rosario había llamado esa noche, había pedido ver a los gemelos, había mirado en silencio durante 20 minutos a su hija hablarles a sus hijos de eso. Era algo. Y Valeria había aprendido en estos meses a no subestimar los algos. Envolvió a Mateo primero en la toalla pequeña con orejas de oso que alguien había enviado entre las donaciones. Y lo llevó a la habitación y lo puso en la cunita. Y él la miró con esos ojos que todavía estaban decidiendo de qué color definitivo iban a ser. Luego fue por Sofía, que había esperado con su paciencia característica.
y la envolvió en la toalla rosada y la llevó también, los dos en sus cunitas. La habitación en silencio. Valeria se quedó parada en el marco de la puerta un momento. Como había hecho Marcela días antes, mirando. Pensó en la acera, pensó en el frío del concreto y en los autos que dejó de contar y en el farol que había estado encendido toda la noche y en el perro que se detuvo a olerlos y en la nube con forma de mano abierta que ya no existía cuando intentó mostrársela a sus hijos, pero que ella había visto y que era real aunque ya no estuviera. Pensó en todas las puertas que no abrieron y en la puerta del edificio de Doña Carmen que sí abrió. Y en cómo a veces una puerta es suficiente si uno sabe entrar por ella, no había sido rescatada. Esa era la verdad más importante de toda esta historia, la que más le costaba explicarle a la gente que la contactaba para decirle que era inspiradora. No había llegado un momento donde todo se resolvió, donde alguien llegó a salvarla y el problema desapareció. El programa de vivienda tenía un límite de 12 meses, el curso no estaba terminado, las cuentas seguían siendo ajustadas. Emilio seguía siendo una pregunta sin respuesta, su madre seguía siendo su madre, pero ella seguía estando aquí, y Mateo y Sofía seguían estando aquí, y esa noche había luz en la habitación y los dos dormían y ella estaba de pie en el marco de la puerta con los brazos cruzados y el corazón, aunque cansado, entero. Se fue a la ventana de la sala. La ciudad abajo era indiferente como siempre lo son las ciudades, que no saben nada de las personas específicas que viven dentro de ellas y no tienen por qué saberlo. Las luces de otros apartamentos, un auto que pasaba, alguien paseando un perro en la acera de enfrente. Valeria miró todo eso sin nombrar nada, por primera vez en mucho tiempo, sin necesitar poner palabras a lo que veía, simplemente mirando. Y en el silencio que siguió, en ese silencio que ya no era el silencio de la acera, sino el silencio de un apartamento pequeño donde dos bebés respiraban en la habitación de al lado. Entendió algo que no había podido entender mientras estaba en medio de la tormenta y que ahora, desde este lugar todavía imperfecto pero propio, podía ver con claridad que la noche más oscura de su vida también había sido la noche en que encontró su voz, no porque alguien la hubiera escuchado, sino porque ella había hablado. De todas formas, y eso, antes de cualquier otra cosa, había sido suyo.